Buenas noches, bienvenidos a Más Velocidad, esta edición número 91 del programa que lleva toda la información de los deportes a motor, la industria, las innovaciones, eh, todo el tema de movilidad y obviamente pues la actividad de los pilotos colombianos en el exterior. Esta es la edición número 91 y estamos a través de Claro Sport 2, canales 503 y 1503 y de las redes sociales, tanto de nuestro canal como de Más Velocidad. Como hay mucha información, hay que darle un poco rápido al acelerador a fondo. Joven Otero, buenas noches. Buenas noches, señor Beltrán. Sí, es un fin de semana donde por fin se bajan los telones de un par de cosas que estábamos preparando, donde vamos a ver cómo se unen las generaciones, en fin, un montón de cosas y más bien saludo tanto a Ignacio como a Pipe que vuelve. Pipe ya no se rapa tanto, ya se le ve un poquito más de cabello. Bien, Pipe, chévere, ¿A quién? bienvenido otra vez, don Ignacio, don Pipe, buenas noches. Buenas noches, ¿no? Bueno, volviendo otra vez, saliendo de muchas cosas, pero nunca dejando atrás a más velocidad, siempre presente. Y bueno, ustedes saben que con mi llegada otra vez viene sección informativa, así que más adelantico Eh, ya hablaremos de qué se trata. Vienen los problemas otra vez. Don Ignacio. Vienen los Buenas noches, problemas. Sí, Rubiel. Buenas señor. noches. Primera vez que comparto con pantalla con Felipe. Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Igualmente. Bueno, yo Esperando arranco, el yo arranco. comienzo, ¿no? El Sí, comienzo del próximo sí. Sí, semana. sí, sí, arranquemos, Ignacio, si te parece, con la imagen del día, que va a ser una imagen emotiva. A ver. Ah, ya se va a lanzar con la imagen. Sí, de una, porque usted me dijo que no había tiempo y que corriéramos y que no sé No, qué, que no, hay pero mucha información. tranquilícese, tranquilícese, sosiéguese, no hay Sosiego, necesidad sosiego. Pues de resulta que sosiego. aquí tenemos, ya sabemos quién es el de rojo, es el señor Juan Pablo Montoya, pero el de verde también sabemos quién es, pero estaba muy chiquito y es el señor Sebastián Montoya, Cierto. que ya es un señor y que se vuelve noticia este fin de semana porque pues, va a correr con su papá a las 12 horas de Sebring. Y en ese momento de esa foto, creo que no se pensaba que era un escenario posible. No, además creo que ese es el uniforme del Target Chip Ganassi, ¿no? Año Sí, cuando corrí en 1999. NASCAR. No, en NASCAR no, en la No, IndyCar. señora, eso es NASCAR. ¿Este es ¿Es en NASCAR? Esto es NASCAR? NASCAR. Sí, sí, señor. Ah, entonces Sí, señor, estamos esto es hablando del NASCAR. año, sí, perdón, claro, año 2007 más o Sí, menos, más o dos mil menos. ocho por ahí. Sí, porque Sí. tendría ya 22 años o 23 años Sebastián y no. No, 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 no. Ahí sí ya estoy totalmente equivocado. Ese es el uniforme de la NASCAR. Cuando corría con Correcto. Chip Ganassi, ¿no? Con Chip Ganassi, sí. De Pero todas con maneras, yo NASCAR. creo que aquí Sebastián pues todavía no tenía claro cuál era su destino. No, el hombre Podría estaba estar preocupado por corriendo en otras cosas. teteros en ese momento. En karts, en Por ahí, teteros, sí, En teteros. por ahí, en sí, teteros, señor, en teteros. en teteros. Bueno, esto sencillamente porque un poco más adelante el señor Eduardo Otero nos va a desarrollar el porqué de esta imagen aquí en Más Velocidad. Por ahora, por el momento, yo les cuento que estuvo de visita Nani Rodríguez. Nani Rodríguez es la hermana de Gonzalo Rodríguez, el famoso Gonchi, piloto uruguayo que en el año de 1999 infortunadamente pues perdió la vida en una sesión de clasificaciones para una válida de la IndyCar en Laguna Seca, ¿no? Sí, señor, con el equipo de Roger Penske justamente Con el estaba equipo de corriendo. Roger Penske. Él compartió en el año de 1998 con Juan Pablo Montoya la Fórmula 3000 Internacional, que era la antesala a la Fórmula 1 en esa época. Juan Pablo Montoya salió campeón y Gonchi ese año se ganó el Gran Premio de Mónaco, ¿no? Cierto. El Gran Premio de Mónaco. Sí, un Nani año es la 99 directora. muy, muy complicado, ¿no? Sí, Porque se él corría la murió Fórmula, Gonchi y bueno, al luego se final, y al murió Greg final, Moore. Greg Moore, sí. Entonces, Ujú. él corría en la IndyCar y en la Fórmula 3000 en el año 99 hasta que infortunadamente pues perdió la vida en ese accidente. Nani vino al Congreso Internacional de la Seguridad Vial, ¿sí? Porque ella es la directora de la fundación de Gonzalo Rodríguez. Y la primera pregunta que le hicimos a Nani es, ¿qué le dejó Gonzalo Rodríguez antes y después de su partida? Y esto nos contestó. Bueno, Gonzalo, a ver, mi padre fue piloto, es un caso parecido al de Juan Pablo Montoya, por lo cual
me he criado en los autódromos y he crecido en ese ambiente. Mi hermano empezó a correr ya desde los 14 años y luego fue creciendo en distintas categorías, pero cuando se fue a Europa, estamos hablando en una época donde no había redes sociales como lo hay hoy, que podemos estar viviendo prácticamente la realidad de cualquier parte del mundo. En ese momento nos enterábamos de las noticias a través de algunos medios de comunicación que lograban ir, que tú sabes bien que para los periodistas de Latinoamérica era muy difícil ir a hacer coberturas a Europa. Y en el año 98 decido irme, dejar todo en Uruguay, me voy detrás de mi hermano a acompañarlo, y cuando llego a la Fórmula 3000, me acuerdo que mi primer carrera fue Spa-Francorchamps en el año 98 y fue su primer victoria. Y bueno, como todos sabemos, la Fórmula 3000 antesala de la Fórmula 1 fue un shock para mí, porque ahí conocí a otro hermano, conocí a otro Gonzalo Rodríguez, conocí a un piloto profesional, conocí a alguien que hablaba un perfecto inglés, que se comunicaba, tenía una relación con miembros de distintos equipos, con periodistas de distintos países. Vi algo que fue impactante para mí. Y más allá de eso, como fanática del automovilismo que soy, cuando lo vi correr y verlo ahí en la pista, y bueno, todas esas disputas que tenía en esa época mismo con Juan Pablo Montoya, Nick Heidfeld, eran como un trío que estaban con una forma de conducir sumamente agresiva y competitiva. Y sin darme cuenta me fui convirtiendo en su fanática, porque el estilo de conducción de Gonzalo a mí me gustaba muchísimo. Un estilo muy parecido al de Ayrton Senna, o muy parecido también al de Juan Pablo, ese estilo típico de los que nacieron del karting. Se convirtió en la compañera de Gonzalo y después en la que ha seguido llevando su legado, ¿no? Ella sale en la película del Gonchi, que si no se la han visto, se les la recomiendo. Es Sí, muy muy interesante. bueno. Muy Usted bueno. nos la recomendó la vez Muy pasada, yo interesante. no tenía la oportunidad de verla, pero sí vamos a hacerlo. Ya llevo algunos capítulos adelantados de la cuarta temporada de la Fórmula 1, pero esta no la he podido entrar a ver todavía. Ahí sí me va ganando porque no he empezado, pero No, así que no me va a spoilear, por favor. nada raro de lo que vimos, pero pues tiene su encanto. En un instante regresamos a Más Velocidad. Bueno, luego de estos cortos comerciales, no podemos dejar de preguntarle a Nani Rodríguez, la hermana de Gonchi, ¿por qué, cómo nació la fundación que hoy ella abandera, que es la Fundación Gonzalo Rodríguez? Bueno, nace enseguida. Jorge Keckling va a Uruguay a los pocos días del fallecimiento de mi hermano, pide para conocer a la familia, a mis padres y a mí, y ahí fue cuando me dio la idea y decidí ir a la última carrera que quedaba ese año de la CART para conocer a toda la comunidad de Estados Unidos, pues yo conocía al automovilismo, pero de Europa. Me acuerdo que fui a Ontario, tuve la desgracia de ver fallecer a Greg Moore delante mío, justo estaba yo mirando esa curva, y parecía como una mala jugada del destino. Era como, yo no había visto el accidente de mi hermano porque no estaba en esa carrera, pero sí me tocó ver el otro, me sensibilicé muchísimo. Obviamente fue como tener que vivir algo que yo me sentía de alguna manera como no bendecida, pero bueno, de no haber presenciado justo esa carrera, la de mi hermano, donde pierde la vida. Y ahí me acerqué a la comunidad del automovilismo internacional, desde Fundación FIA, las distintas marcas, los equipos, la Fórmula 3000, los compañeros de Gonzalo, que al año siguiente muchos pasaron a Fórmula 1, me apoyaron desde el inicio, empezando por Juan Pablo.
Él fue, la verdad, una gran persona, me ayudó mucho en los inicios de la fundación. Él estaba de novio, me acuerdo, con Connie, venían los dos súper jóvenes. Él me trató como si yo fuese hermana de él. Él es como que no permitió que sienta la ausencia de mi hermano. Yo accedía a los circuitos, entraba, salía en el equipo donde estaba él, en Williams, como si fuese de mi hermano. La verdad que soy muy agradecida con eso. Y bueno, y así empezó. Comenzamos a tratar de instaurar el concepto de que el niño debía viajar seguro en Latinoamérica. Comenzamos por Uruguay, después nos fuimos expandiendo a distintos países, Argentina, Chile, bueno, Costa Rica, Colombia, y bueno, y así estamos trabajando en varios países y logramos poner en la agenda de Latinoamérica el niño como uno de los actores de la seguridad vial. Bueno, más adelante regresaremos con Dani porque ahora, como siempre, don Ignacio nos interrumpe las entrevistas y se va para otro tema. Nos vamos para otro panorama del automovilismo. Sebastián Arias, quien disputó en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, la primera válida de las series Arca Menards Metz. Vamos a ver su información. Ayer tuvimos la primera carrera de la temporada en Phoenix. Me siento muy satisfecho con el performance. Tuvimos un buen carro en práctica y clasificación. Clasificamos 26 de 40, 27 de 40 y empezamos a remontar. Íbamos ya puesto 19, pero desafortunadamente ya después de la mitad de carrera tuvimos un problema con el alternador del carro y perdimos potencia. Nos tocó entrar a los pits porque ya la potencia era mínima. Mi equipo nos ayudó a arreglar el carro, pero ya desafortunadamente pues perdimos vueltas. Terminamos puesto 25 y bueno, nada, ahora con el enfoque y la vista en California en 2 semanas. Muchas gracias a todos por el apoyo, vamos con toda. Y pues seguimos con los pilotos colombianos en el exterior, en este caso el motociclismo, Felipe. Sí, bueno, que venimos con Agustín Barneche. Bueno, en el exterior de Texas sigue disputando válidas del Campeonato Nacional de Invierno de Motocross. Y bueno, sus comentarios respecto a su desempeño. Hola, soy Agustín Barreneche. Quería contarles cómo me fue la semana pasada en las carreras que tuve en Princeton, Texas. Estuve corriendo solo 125. En Daytona corrí con 250, pero en Princeton solo corrí con 125. En 125 All-Star quedé quinto. En Schoolboy 1 quedé sexto. En 125S quedé tercero. La condición de la pista estaban un poco duras. Me tocó todos los días por la mañana, muy por la mañana. Estaba haciendo demasiado frío, estábamos como montando como a -1 o -2 grados. Pero bueno, se hizo lo posible, se corrió muy bien y aquí estamos en Spring Ending, en Texas todavía. Esta es la última carrera que tenemos para los nacionales de invierno. Un saludo para todo Colombia. Barreneche anda por todo el país, ahora en los varios nacionales que se hacen allá, ahora están en la parte de invierno, y creo que es la última carrera que tiene el próximo fin de semana estos nacionales de invierno en los Estados Unidos. En todos hace podios, y muchas de estas carreras son clasificatorias para el Loretta Lynx, que es, como nos lo decía Gogi, una de las carreras más importantes del motocross, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo. Rubiel, entonces uno no puede decir que esas carreras estuvieron calientes porque no. No, más bien frías. Heladas. Sí, señor. Heladas. Bueno, el próximo fin de semana, ya viniendo al tema nacional, se disputa la segunda válida del Campeonato Nacional de Automovilismo. La carrera se denomina el Reto Valientes. Va a tener una porción diurna y otra porción. Esa congelada de Rubiel estuvo buena. Va a tener una porción diurna y una porción nocturna. Eso es lo que nos estaba haciendo, ¿cierto, Ignacio? Sí, Y se quedó. Ricardo Ruiz quien nos habla de esa segunda presentación, que es una voz autorizada en el autódromo.
Pienso que va a ser una competencia bastante atractiva. Pocas veces habíamos tenido en la segunda jornada del CNA una carrera diurna y otra nocturna. Así lo estimó la Comisión Técnica del Club Los Tortugas, y por eso el próximo domingo tendremos dos competencias, cada una de 35 vueltas al circuito largo, el de 2.725 metros del Autódromo de Tocancipá. La primera pues está alargando sobre las 3:45 de la tarde aproximadamente, irá en sentido horario, mientras que la segunda lo hará sobre las 6:45 de la tarde y esta irá en sentido antihorario, el sentido de giro tradicional y típico de las 6 horas de Bogotá. Estimamos que lo hicieron de esa manera teniendo en cuenta en que el lunes es lunes festivo y que la jornada automovilística se podía extender un poquito más tarde de lo normal. Lo extraño es una válida en medio de un puente, ¿no? En el primer puente del año. Eso casi nunca se ve. Muy raro, ¿no? La verdad, muy raro, Muy raro. pero ¿qué hacemos? Hay que esperar a ver qué pasa exactamente con esta válida. Ojalá pues la asistencia sea la que todo el mundo está esperando y que pues lleguen los mismos carros que llegaron en la primera válida. Ya regresamos a Más Velocidad. Regresamos a Más Velocidad y continuamos con este diálogo que sostuvimos con Ricardo Ruiz a propósito de la segunda válida del Campeonato Nacional de Automovilismo. Sí, señor. Y le preguntamos, pues para que nos pusiera en contexto a todos, cómo va el campeonato hasta hoy. Sé que es muy prematuro empezar a hablar de campeones, pero tenemos que saber quién va de primero en cada categoría. El campeonato es muy nuevo todavía, está muy joven. Apenas se ha corrido una válida en febrero, se hicieron las 2 horas de Bogotá, que fue un abrebocas bien importante, usted lo recuerda, porque pocas veces en la apertura de un campeonato como este se habían presentado 47 tripulaciones, de las cuales 14 eran prototipos. Así que bien interesante. Pero le recuerdo a todos sus televidentes que en la categoría de la Fuerza Libre el ganador fue Tomás Stoyer, en ese auto ya un ícono del automovilismo colombiano, el Radical número 53 de la familia Méndez. En Gran Turismo los ganadores fueron los Oviedo, en ese Opel número 31. En el Prototipos 1B, este primer lugar perteneció en esta ocasión para el Radical número 55 de Pedraza, del Pipe Pedraza, Iván Lozano. En la categoría de Superturismos 2, la familia García con Camilo Forero el Pereirano en el vehículo número 32 se hicieron el primer lugar. En la categoría de los turismos hasta 1.600 centímetros, Atalaya y Gómez en su vehículo Swift GTI número 56 pues marcaron el primer puesto, y seguramente la sorpresa se dio en la categoría Turbo Turismo, donde el ganador fue el número 171, el Mini Cooper, conducido por Julián Jaramillo. Tradicionalmente siempre el ganador era el auto número 15 de los Rusi y de Nelson Gutiérrez, pero en esa ocasión un problema mecánico pues los alejó del primer cajón del podio. Así que las diferencias son muy escasas, diría yo que 4 o 5 puntos cuando más, los otros estarán en 2 y en 1 punto. Luego esta doble competencia del domingo va a ser bastante interesante. Bueno, ojalá vuelvan los corderos que se pegaron contra los gemelos, ¿no? Sí, eso fue un golpe intercategorías ahí. Sí, señor. Bueno, Ignacio nos regresa, así como nos regresa la charla con Dani. Volvemos con Dani Rodríguez, la hermana de Legonchi Rodríguez. Dani Rodríguez, con respecto a la Fundación Gonzalo Rodríguez de su hermano, ¿por qué la organización le da prioridad a los niños? Porque nadie se ocupaba, porque cuando empezamos a investigar en el 2000, allá por el 2005, no existían las leyes o reglamentaciones que incluyan, siquiera nombraban la palabra niño dentro de la ley. En esas épocas, lo único que teníamos dentro de nuestra cultura, si pensábamos en los niños en el tránsito, decíamos que los menores de 12 años en algunos países debían viajar en el asiento trasero de los vehículos, pero más nada, no pensábamos en ellos como peatones, no pensábamos en ellos como ciclistas, no nos cuestionábamos de ellos sobre que viajen en las motocicletas.
ni que hablar de usar sistema de retención infantil, nada de esas cosas. Y bueno, ese fue, dijimos acá, hay mucho por hacer, los niños son el futuro. Empezamos a investigar, vimos que era la primera causa de muerte, dijimos, pero acá hay algo que no está funcionando, es la primera causa de muerte y nadie está haciendo nada. Así que, como yo soy la presidenta de la fundación, así como dice el dicho, ¿no? Esta pelota es mía y juego yo sola. Hablé enseguida con el miembro del directorio, con todo el equipo, y le dije, bueno, de ahora en más, vamos a dedicar el 100% de nuestro tiempo para trabajar en seguridad vial infantil. Y así comenzamos. Increíble, ¿no? Increíble que eso pase sobre todo en los países latinoamericanos. Y más adelante hay un video que es muy diciente en esa campaña que estamos haciendo. Eso le iba a decir, no solo es que pase, sino lo que nos queda por delante todavía por aprender y practicar. Por delante por aprender. Hay mucho que aprender. Bueno, Pipi, vamos a rematar esta entrevista con Dani. ¿Qué le preguntamos por último? Sí, exacto. Y bueno, me gusta que tengan una meta muy, muy ambiciosa y es 0 niños muertos por accidentes de tránsito. Todo esto tiene su labor y bueno, ¿qué van a hacer o qué están haciendo para lograr esta meta? Bueno, la única forma de lograrlo es articulando a través de un gobierno, de los gobiernos. O sea, uno no puede pensar en cambiar las estadísticas de un país si no trabaja en políticas de Estado en conjunto con los gobiernos. Nosotros somos una ONG, por lo cual no tenemos potestad para ni legislar ni intrometernos en el trabajo de un gobierno, pero sí podemos representar a la sociedad y podemos acercarnos a los gobiernos y brindarles información técnica, brindarles todo el apoyo necesario para que el gobierno en ejercicio pueda generar distintas políticas que tienen que ver con cambios en la infraestructura, en los entornos escolares, reducción de velocidad, fiscalización, usos de elementos de seguridad pasiva, bueno, todo lo que tiene que ver, bueno, mejorar el acceso al transporte público y de esa manera poco a poco ir bajando a los niños de las motocicletas, el uso del casco, la incorporación de las normas técnicas tanto en vehículos como en los elementos de seguridad. Bueno, todas esas cosas que hacen los gobiernos, nosotros lo que podemos hacer es brindarle la información técnica, brindarle todo el apoyo necesario para que puedan transcurrir en ese camino lo más rápido posible, porque sabemos que esas son las únicas medidas que hacen que un país pueda disminuir las lesiones graves y fatales en los niños. Tengamos en cuenta que en Colombia, cifras oficiales recientemente publicadas mostraron que casi 500 niños perdieron la vida el año pasado en las calles colombianas. Y por otro lado tenemos países como Suecia y países de la zona nórdica que están ya en 0 niños fallecidos en el tránsito. Si bien hay una diferencia sociocultural y económica entre ambas regiones, pero todos somos humanos y haciendo bien los deberes podemos encaminar ese trayecto y tal vez dentro de unos años podemos estar celebrando y mostrando el trabajo como lo están haciendo ellos, como vinieron aquí a Colombia, por ejemplo, vino representantes, tuvimos una presentación del representante de Suecia que nos mostraba las estadísticas y a mí me generaba mucha envidia sana, ¿no? Pero yo quiero esos números para nuestros países lo antes posible. Sí, ojalá. Le agradecemos a Nani, ¿no? Lo que está haciendo. Pero mire, la meta final de ellos es en el año 2030. Hasta ese año ellos esperan tener como meta, esa meta que nombró Pipe, 0 muertes de niños por accidentes de tránsito. Ambiciosa, pero pues ellos, yo creo que tienen la organización suficiente para poderla sacar adelante. Esperemos que todo salga bien, así como esperamos ustedes que disfruten de este siguiente corte comercial y en adelante nos vemos aquí en Más Velocidad. Regresamos a Más Velocidad y don Eduardo nos va a presentar el anunciado video que teníamos, ¿no?
Sí, Rubiel, la verdad tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando con Nani y es la seguridad de los niños como actores de la movilidad, es parte de la campaña que hemos venido desarrollando todo este tiempo, que ojalá no tuviéramos que seguir desarrollando, pero hasta que no lleguemos a esa meta de 0 niños, vamos a tener que seguir aprendiendo de esta manera. Si es de los que piensa que ubicar a las niñas y niños en la parte de atrás del vehículo o ponerles el cinturón de seguridad de adultos es suficiente para protegerlos en caso de una frenada inesperada o siniestro vial, este video le explicará por qué estas acciones no son suficientes. Mientras un niño no pueda apoyar su espalda contra el asiento y mantener sus pies sobre el piso del vehículo, la posibilidad de que se deslice por debajo del cinturón o de que éste presione su cuello y le cause lesiones durante un movimiento brusco es muy alta. Por ejemplo, si usted viaja a una velocidad promedio de 60 km por hora con niño en brazos o compartiendo el cinturón de seguridad, en caso de una frenada el peso del niño se multiplicará 60 veces, lo que hará imposible que usted lo sostenga y el niño saldrá disparado. Recuerde, un cinturón de adulto no es suficiente para protegerlos. Las sillas para el transporte seguro de niñas y niños salva vidas. Hay cosas que uno desconoce, ¿no? Hay cosas que uno Interesante. desconoce. Uno piensa que solamente poner el cinturón y ya, y aquellos que les gusta sacar a los niños por el quemacocos, Por el como se le sunroof, decía sí. antiguamente, el sunroof, eso, bueno, Sí, eso pero hay que sacarlo, indudablemente el eso hay que error peor quitarlo es ya, colocarlos en el asiento adelante. Eso sí, bajo ningún en punto el de vista asiento se delante. puede hacer, indudablemente. O dejarlos que se paren ahí en la mitad de las dos sillas. Ah, Es también terrible. Ah, ese es... tampoco. Eso era Es lo que hacía terrible. Otero cuando pequeño. Sí, cuando yo Bueno, estoy en el- vamos, sí. Vamos a los karts, a la base de nuestro deporte, porque nuevamente se le ha dado la sede a Colombia, algo inusual de realizar el sudamericano de la categoría rotas en nuestro país, lo realizó el año pasado y este año también lo va a hacer Colombia. Le preguntamos a Claudia Toledo, su organizadora, por qué se da esta circunstancia. Se hace cada año en un país de Sudamérica diferente. De hecho, cuando se acabó el suramericano, que fue muy encima del Mundial de Karts y al que yo ya viajaba, pues como que en un inicio habíamos pensado en Paraguay, tuvimos un par de reuniones con los paraguayos, luego llegó el Mundial, luego llegaron las fiestas, Navidad y todo el cuento y el tiempo pasó. Y resulta que no pudimos hacerlo en Paraguay por varios factores y el primero es que no hay un escenario bueno, o sea, es muy pequeño y ellos no alcanzaban a tener el escenario listo para julio, que es la época en la que siempre hemos hecho los suramericanos. Entonces, pues empezamos un recorrido por Suramérica. Este evento es muy apetecido, pero pues obviamente como es de apetecido también tiene unas condiciones de ejecución, unas condiciones mínimas. Por ejemplo, Brasil nos dijo, ya íbamos a lanzar, ya teníamos los artes, ya habíamos hecho la negociación y de pronto caímos en cuenta que Brasil las aduanas son muy complejas. Y ellos mismos nos dijeron, no, nosotros no tenemos equipos para alquilar a los extranjeros y preferimos ser responsables y decirles que no. Bueno, nos está molestando un poco la señal en el día de hoy. El invierno nos molesta, está molestando en la costa, aquí en el occidente del país también está molestando. De pronto algunos saltos, alguna congelación de nuestra imagen o el sonido se va a afectar un poco. Ignacio continúa con Claudia Toledo. Preguntémosle a Claudio Toledo, como organizadora, ¿cuáles son las condiciones que se necesitan para realizar un evento tan importante como este? El escenario debe alojar, tener la capacidad de alojar a 120 pilotos o más. Debe tener, obviamente, un trazado de más de 1100 metros por 8 de ancho, mínimo 8, máximo 12. Y pues obviamente el circuito, el pavimento del circuito debe estar en óptimas condiciones. No digamos que en excelentes, pero sí en óptimas. También quien hospeda el evento debe tener al menos el 50% de pilotos locales. Estamos hablando de entre 50 a 60 pilotos locales, nacionales, que corran el suramericano.
Y entonces aquí yo le voy a echar un piropo a Colombia y la verdad es que el número de pilotos que tiene Colombia en este momento en la categoría Rotax es un número bien importante. La carrera pasada fue de 119 pilotos. Entonces, pues lógicamente en Brasil hay Rotax unos 60, en Chile hay un buen número, pero entonces resulta que Chile es oscuro a mitad de año, oscurece muy rápido, entonces hay que moverlo a septiembre, entonces el director de carrera no puede viajar en esa época. No, es que son muchas cosas. Entonces, yo mirando a la persona con quien trabaja, que es Juan Pablo Rico, en el desarrollo del evento, pues me quedé mirándole y le dije, pero ¿por qué no repetimos Colombia? O sea, tenemos todo, el escenario está en transformación, hay unos VIP en construcción, ¿qué más? O sea, tenemos un montón de motores que vienen en camino, ¿qué más nos falta? Repitamos. Y el tipo se quedó como, ay, wow, no, no sé, déjame digerirlo, hablemos. Yo decía, pero que hay que hablar, o sea, no hay nada que pensar. Bueno, te doy hasta mañana, le dije yo, te doy hasta mañana, ya, esto es ya. Par llamadas y ya, y lo resolvimos, porque no, de verdad no podemos esperar más. Es que estamos a marzo y esto es en junio, final de junio. Hay que comprar tiquetes de las personas que vienen desde Europa apoyarnos, que son la otra parte del team. ¿Sabes? Hay muchas cosas logísticas que hay que hacer con tiempo. Hay que hacer material de merchandising, hay que hacer los lives, o sea, hay que trabajar con tiempo para lograr hacer un evento de la calidad que tenemos acostumbrados a los pilotos. Ahora el que pone el freno es Don Pipe, que nos tiene un invitado diferente. Sí, por el momento vamos a dejar a Claudia a un ladito, pero ya volvemos con ella, no se preocupen. Y vamos a ver ahora sí a Juan Felipe Pedraza, quien nos invita a la segunda válida del Campeonato Nacional de Automovilismo. Hola a todos, soy Pipe Pedraza, piloto de la escudería JP Mesa Motorsport y estamos listos para este fin de semana, para la segunda válida del Campeonato CNA, junto a mi compañero Iván Lozano, que actualmente somos los líderes del campeonato en la categoría P1, con el apoyo de Pintura Severi, nuestro patrocinador oficial. Estamos listos para defender y seguir liderando este campeonato. Vamos con toda y acompáñenos. Bueno, bien, ahí no se les puede olvidar, hay que ir, y bonito el muro que tenía atrás. Yo los voy a volver a traer con Claudia Toledo para preguntarle una cosa que nos quedó ahí como medio clara, medio no, pero hay que preguntársela para que quede claro y que se agende todo el mundo. ¿Cuándo es oficialmente la semana donde se van a desarrollar las carreras de este suramericano? 28 de junio a 2 de julio. El 28 de junio, si no estoy mal, permíteme, veo mi calendario, creo que es un martes. Y entonces el 28 sí es martes, entonces los pilotos llegan entre lunes y martes para darles tiempo, se registran, hacemos todo el tema de registro oficial, que puedan correr, reconocer la pista en karts de alquiler, que puedan hospedarse y los que vienen de otros países logren estabilizar su jet lag, su soroche, como decimos en Colombia. ¿Sabes? Y ya el miércoles empezamos oficiales. Bueno, con Soroche y todo van a comenzar el miércoles y terminarán el domingo. Bastantes pilotos, los que llegan a este suramericano. Esperamos, como le dije a Claudia, que pues tengan éxito en esta nueva organización, porque pues Colombia se va arraigando como una sede principal para eventos de índole internacional como este. En un instante regresamos a Más Velocidad. Bueno, con tantos años de experiencia, 11 años realizando los suramericanos de karts en el continente, pues le preguntamos a Claudia Toledo si había la oportunidad de que Colombia realizara el Mundial de la categoría. Tristemente, quien anula esas posibilidades, tristemente son las aduanas, porque es que nosotros no somos la comunidad europea. La comunidad europea tú ves atravesando un camión de Italia a España, de España a Francia, de Francia a Bélgica, o sea, ¿sabes? Y simplemente te revisan en la frontera qué traes, por qué traes, a dónde vas, documento, chacachá, y fue.
aquí es un dolor de cabeza, o sea, y yo te digo que Colombia es muy amable. Brasil es imposible, Ecuador es imposible, Perú es bien complicado, creería que Chile se acerca como nosotros. Entonces imagínate traer contenedores repletos de material para alojar a más de 600 pilotos en un evento de una semana. Eso incluye neumáticos, aceites, karts, motores, a eso súmale gente, ¿sabes? Todo el team más debe haber una capacidad hotelera importante, aunque te digo que Cajica, el crecimiento de Cajica también me sorprende, porque vinieron pilotos y pudieron estar hospedados en hoteles desde las 2 estrellas hasta las 5 y nos fue súper bien, estaban encantados con el lugar. La organización que lidera Claudia Toledo, que es la que se encarga del desarrollo de estos eventos, pues está muy bien representada en ella. Es una mujer absolutamente activa, ustedes la ven. Tiene todo aquí metido en la cabeza. Sabe perfectamente lo que ocurre, lo que puede pasar, las limitaciones que hay. Yo no diría que son limitaciones de escenario ni de capacidad logística en situ, ¿no? El problema es lo que ellas ya nos han comentado, que es un poco difícil de manejar, y si no dejan entrar las cosas importantes, pues muy difícil, ¿no? Muy difícil de que se pueda realizar. En Europa, como ella lo dice, pues todo es más fácil, más sencillo, o en los países árabes como lo han hecho en los últimos años, ¿no? El Mundial de Rotax. Esperemos pues que tengamos la posibilidad, algún día, aquí hicimos el campeonato mundial de Supercross de motos, ¿no? Sí, señor. Pasto. En Pasto. Hace unos años, así que podemos volver a reintentarlo. El que va a reintentar a volver a meterse en problemas es don Pipe, porque con su nota informativa, pues que sea el que la presente y que la rode él mismo. Bueno, ya para llegar al remate, lo casi último del programa, bueno, que es mejor que la sección informativa, ¿no? Entonces, en este caso, yo les traigo la segunda parte que les quedaba leyendo a ustedes. Y créanme que yo se les ya para no se preocupen. Es de combustibles sintéticos. Si se acuerdan, hablé un poquito de qué va el tema o quiénes son los que están haciendo precursión de esto. Pero ahora vamos a hablar un poco de qué se trata de esas ventajas que da y qué no da, pues, este tema de combustibles sintéticos. Sin más, aquí la nota. Ya en una previa sección informativa hablamos del posible reemplazo de la gasolina como la conocemos y cómo Porsche está trabajando con otras empresas en este ambicioso plan para hacerlo realidad. Sé lo que piensan y pareciera una especie de alquimia, pero no. El proceso en el que se produciría esta gasolina sintética es a través de la compresión del CO2. Y sí, eso mismo que emite un vehículo se puede usar para hacer esta gasolina. Y podría decirse que su balance es cero al nivel de las emisiones. Aunque pareciera que comprimir CO2 parece algo trivial, no lo es tanto. Para que esto funcione hay que usar electricidad procedente obviamente de fuentes renovables. Esto mediante electrólisis, acá se separan las partículas de oxígeno e hidrógeno del agua y por otro lado se captura el CO2 del aire o de una instalación industrial. Acá entra el tercer agente y es la planta de producción de combustible sintético, tomando ese hidrógeno por hidrólisis y el CO2 para fabricar este carburante sintético, así consiguiendo cero emisiones en neto. Esto tiene ventajas y una de las más claras es que cualquier carro se convierte en uno ecológico y ayudaría a la homologación de emisiones si el balance es cero al final. Pero también hay una desventaja y es el precio. La producción y el precio van de la mano, pero puede ser que al principio nada más. Se dice que en 2022 se producirán 130.000 litros, lo cual es prácticamente nada, pero en 2026 se espera llegar a los 550 millones de litros al año. En ese punto el precio ya puede ser más tentador. Lo que sí tenemos que esperar es el precio. Cualquier número que se diga es especulativo, pero no creo que tengamos que esperar mucho para esa cifra inicial. Al final, esto está encaminado a que en el 2035 se va a prohibir la venta de los vehículos que emiten CO2 en Europa y además van a desincentivar el uso de los que ya existen.
Es decir, que pueden llegar a subir el precio de la gasolina tanto como les sea posible. Y bueno, esto da la apertura para que con esta gasolina sintética se den los regresos de muchos motores del pasado que hoy no pueden ser usados porque no pasan las reglas de homologación. Y hasta aquí la sección informativa de la gasolina sintética. Y espérenos en la próxima por más. Bueno, esperamos sus comentarios. No le fue tan mal, Sí, se fue. Una clase de química rápida. Esperamos sus comentarios porque ahora pues el señor Ignacio se pone su monocasco, ¿no? Es decir, se mete al monocasco, se pone su mono y su casco y va a la Fórmula 1. Sus comentarios por numeral electrólisis. Ya sabe cuánto fue. Fueron 6 días intensos, 3 días en Bahrein, 3 días en Barcelona, la pretemporada de la Fórmula 1. Se giraron como si se hubieran corrido 7 grandes premios de Fórmula 1. Cada escudería giró más o menos unos 2.000 kilómetros. Se dieron entre 300, 400, 450 vueltas a cada circuito y se notó que con las nuevas reglamentaciones los carros fueron bastante más rápidos de lo que se esperaba. Fue menos de un segundo de los mejores tiempos del 2021. ¿Cuál fue el balance de estos 3 días en Barcelona, 3 días en Bahrein? Pues nada, la supremacía de los dos equipos de punta, Red Bull y Mercedes, dieron un golpe de autoridad. Cada uno de ellos se hizo con los mejores tiempos, Red Bull en Bahrein, Mercedes en Barcelona. Ahora, ¿cómo le fueron a los demás? Los demás están encabezados por Ferrari y McLaren, que fueron los mejores de los otros. Los 3A, Alpine, Alfa Tauri y Aston Martin, se consolidaron la mitad de la tabla con muy pocas posibilidades de ir para arriba. Williams subió bastante, mejoró, repuntó por sus adelantos aerodinámicos y dejó en el fondo de la tabla, como todos esperábamos, a Alfa Romeo y a Haas. ¿Cómo le fue a Pirelli? Al equipo del señor Mario Isola le fue muy bien en el desarrollo. Las 18 pulgadas de las nuevas llantas se mostraron un caucho y un desarrollo duradero, tanto en los compuestos de piso seco, los C1 hasta el C5, como los de piso mojado, que mostraron una gran ventana de desplazamiento de agua. Es decir, el desarrollo y el check quedó muy bien para Pirelli en esta pretemporada. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el dolor de cabeza de los pilotos? ¿Cuál fue el problema de los aerodinamicistas? El llamado porpoising, el marsopeo que llaman, con la entrada de aire y la condensación de aire debajo que hace saltar lado y lado, adelante y atrás de la Fórmula 1, sigue siendo el problema. No se mostraba en los simuladores, se vino a mostrar en la pista y vino a pasar su factura. Esto tiene problemas de las llantas, esto tiene problemas también de la aerodinámica, esto tiene problemas de las suspensiones y esto tiene un problema muy grave, que es el de las cervicales de los pilotos. Y con tanto salto vienen los problemas. Ellos acostumbrados a grandes sacudidas y grandes saltos, este porpoising les va a dar bastante problema. El final... y nosotros, Ignacio, vamos a tener problemas si no hacemos este pequeño corte porque estamos sobre el tiempo y ya viene usted con el remate de la información de la Fórmula 1. También. Sí, señor. Regresamos a más velocidad, Ignacio, un poquito más rápido, ya estamos rematando la carrera con la información del previo del arranque de la Fórmula 1 en Bahrein este fin de semana. Pero antes yo quería mostrarles una foto muy curiosa. Los que vieron los videos, los que vieron las fotos, vieron esas parrillas raras de los autos. Son unos sensores llamados pitot,
que marcan el rastro que deja el flujo de aire al pasar por esas partes metálicas que parecen, los españoles llaman una barbacoa. También quizá pudieron ver como que la pintura se podía difuminar, y eso es otro recurso aerodinámico que utilizan los ingenieros, que se llama la pintura Flowbiz. Esto es un líquido que se esparce sobre la carrocería del vehículo durante una sola vuelta y sigue la trayectoria de las corrientes que de aire pasan sobre el carro, mueven la pintura y ya saben los técnicos después cuáles son los resultados que se van a dar. Estos fueron las pruebas de Barcelona. El próximo domingo empezamos el Campeonato Mundial de la Fórmula 1, grandes cambios en el reglamento presupuestario, grandes cambios en el reglamento deportivo y grandes cambios en el reglamento técnico. Rápidamente, en el presupuestario, un tope de 145 millones de dólares para cada escudería. En el deportivo, los cambios más grandes fueron la libre opción de llantas para los que cambian de la Q2 a la Q3. Antes tenían que correr con las mismas llantas la carrera, ahora hay libertad total aún, los que clasifican para la tercera serie clasificatoria. Hay una reducción de los horarios solamente el viernes en la tarde, y hay un aspecto muy importante que es el del consumo libre de gasolina. Antes estaban limitados a 110 kilogramos durante la carrera, ahora el consumo es libre, con una diferencia, que ahora las gasolinas tienen una parte de biocombustible en un 10% de ellas. El año pasado tenían solamente el 5.7% de biocombustible, lo que quiere decir que este reglamento de la Fórmula 1 también es amigable con el medio ambiente. En los cambios técnicos, que son los más importantes, el efecto suelo, que creará una carga aerodinámica por sí, el cambio de los alerones más redondeados para que produzca más o menos fluido de aire sucio y menos turbulencia. Ya dijimos, las llantas de 18 pulgadas, y algo muy importante es que se congela el desarrollo de las unidades de potencia hasta 2025. Esto le da una gran ventaja a Red Bull y a Mercedes, que fueron los que primero saltaron en la competencia de los motores híbridos. Y finalmente, los reglamentos para este año cumplen con su objetivo. ¿Cuál es? Propiciar más adelantamiento, propiciar para el público más espectáculo, porque ahora los vehículos que van detrás solamente pierden una carga aerodinámica de un 18%, cuando el año pasado tenían una pérdida del 46%. Ventaja para todos, ventaja para el espectáculo y sobre todo ventaja para que pueda haber más adelantamientos en las carreras. Finalmente, ¿qué nos trae el próximo domingo en el 73º, ¿cómo se dice? 73º. 73ª edición de la Fórmula 1. ¿Qué nos trae? Nos trae 4 tipos de motores. El McLaren con 4 motorizaciones, el Ferrari con 3, Honda con 2 y Renault con 1. Nos trae un piloto novato solamente, un piloto de un país exótico por demás, que es China, que es Guanyu Zhou, que estará corriendo en el segundo Alfa Romeo, que nos trajo también la parte política de la Fórmula 1, con el retiro del patrocinio y del piloto ruso del equipo Haas y el reemplazo por un viejo conocido de la grilla, que es Magnussen. ¿Qué nos trae? También 2 favoritos, indiscutiblemente, que van a pelear el campeonato mundial de la Fórmula 1, que son Hamilton y Verstappen. ¿Y qué nos trae a nosotros? El fin del ayuno automovilístico, que estábamos esperándolo desde diciembre pasado. En eso tiene razón, señor Ignacio. Pero usted tocó un tema ahorita que le va a tocar más adelantico con las noticias rápidas. Porque ese tema de la congelación de los motores también le pegó por allá a otra categoría. Pero primero le voy a contar una cosa que pasa, que salió ayer, y es que por fin, se esperaron un poquito hasta el límite, me parece a mí, se supo cómo se va a manejar ahora el coche de seguridad después de la polémica de lo que pasó en Abu Dhabi, que habían dicho que el señor de las fotocopias de hoy había dejado pasar para que Verstappen ganara, y en fin. Entonces, antes se decía que cualquier coche que había sido, que le habían tomado vuelta, podía pasar al líder en condiciones del coche de seguridad. Ahora no. Ahora dice, si el director del circuito considera que es seguro hacerlo, y se ha enviado y se les ha contado por radio a todos los competidores, entonces ahora sí pueden adelantar mediante el sistema oficial los que hayan perdido una vuelta al líder.
pero deben pasar en la vuelta principal al coche de seguridad, en la recta principal al coche de seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Que es lo mismo, pero con más burocracia, me parece a mí, no sé, Rubiel. Sí, bueno, eso es enredarlo un poquito más. De todas maneras, están buscando el acomodo para que Mercedes no se sienta tan deprimido, para que no se sienta mal, frustrado, en fin. Por el lado del WEL, el Toyota recibió un duro golpe por los cambios en el reglamento de este campeonato. El Toyota más rápido se quedó a poco más de un segundo del ritmo absoluto de un coche LMP2, ese es el de la categoría menor, ¿no? Sí, Antes señor. era un poquito más la ventaja, ahora creo que ya le va a tocar No, sufrir un antes poquito los más volteaban. para poderse ganar. Sí, Antes los sí, antes volteaban. los Lo que volteaban cambió, fácilmente. yo estudié lo que cambió y lo que cambió es que antes ellos activaban el motor eléctrico cuando iban a 120 kilómetros por hora. Ahora les toca esperar hasta que den 190 kilómetros por hora para activar el motor eléctrico. Y eso por el llevar el 4x4. Ustedes saben que eso son tracciones integral. Y eso los dejó fue atrás. Sí. Entonces dicen que pues que los Bueno. perjudicaron y que no sé qué, pero yo no creo. Los de MotoGP, sobre todo los de Yamaha, ya han admitido que están cometiendo los mismos errores que han metido en problemas a las otras dos fabricantes importantes del MotoGP, que son Honda y Suzuki, ¿no? Es decir, que el arranque de Yamaha, como lo pudimos ver, pues no fue muy bueno y ya están empezando a encontrar las razones, porque tanto Honda como Yamaha como Suzuki sufrieron mucho en el remate de la primera válida del Campeonato Mundial del Mundo, de MotoGP. Del mundo mundial. Lo que se dice es que Del mundo mundial, sí. se durmieron en el invierno, porque ellos tenían una fecha desde la cual los motores se congelaban, pero parece que ellos acabaron la última carrera, guardaron eso en el cuarto de San Alejo y nos vemos el año entrante, mientras que las otras marcas sí desarrollaron sus motores hasta el último día y ya pues cuando ellos se pellizcaron los había cogido la noche. Pero ahora vamos a hablar de cositas más divertidas, y es que el señor Chase Briscoe, con el Ford número 14 que estamos viendo ahí, que me parece súper curioso el patrocinio que tiene, alcanzó su primera victoria por fin en el NASCAR Cup Series en Phoenix, que se dio el fin de semana pasada. Acordémonos que el año pasado hablamos de él, en la temporada pasada, porque tuvo muchos problemas con su equipo, y pues la verdad, en la última neutralización a 3 vueltas del final, pues logró llevar ese carro más adelante. Ese carro fue un carro ganador, el 14, ustedes se acuerdan que ese carro fue campeón y no lo habían podido volver a poner en el punto más alto del Victory Lane. Y yo sé lo que usted está esperando, señor Beltrán, que yo le diga, y se lo voy a mostrar aquí porque también igual tengo una imagen con eso. Esta es bueno, sí. la imagen que materializa nuestra imagen del día. Resulta que el señor Juan Pablo Montoya, que ya conocemos quién es, con su piloto Sugar Daddy, que es Henry Hetman, o el rodillón que llaman, va a correr este fin de semana las 12 horas de Sebring en el campeonato IMSA WeatherTech y acompañado de esa con Sebastián Montoya. Sí, lo dijo él. Sí, es importante estar pendiente porque el fin de semana, pues, como diría un amigo mío, debutan por primera vez este par de Montoyas corriendo, ¿no? Debutan por primera vez. Debut. Sí, estuve leyéndole la hoja de vida un poco a Henry Hetman y el hombre, sí, es un piloto bronce, es un gentleman driver, por no decir Roy John, pero no es manco, como dice nuestro amigo Julián, ¿no? El hombre ha corrido GTs y es bueno, es bastante bueno. Entonces yo creo que le va a funcionar ahí y es posible que se lo ganen porque ese carro se ganó las 24 horas de Daytona en su categoría este año también, ¿no? Tiene 15 segundos para las redes sociales de nuestro programa, señora. Es correcto. Entonces, las redes sociales han pasado por debajo aquí de nuestra cabeza durante todo el programa. Acuérdense que son @másvelocidad.co, tanto en Facebook como en Instagram. En YouTube, Más Velocidad, las redes sociales de nuestra casa, @clarosportsco, canales 1503 o 503, me imagino que ya le contaron a todo el mundo. Y las de nosotros están al lado de nuestros nombres para que nos escriban y nos digan por qué no le debo decir Roy John, por ejemplo, pero es que es así.
Bueno, después de esta rápida información, les agradecemos que nos hayan acompañado, que hayan estado con nosotros. Nos disculpamos por las fallas técnicas por nuestro internet aquí en algunas regiones del país, pero los esperamos nuevamente el próximo miércoles cuando estaremos ya hablando de lo que ocurrió tanto en la MotoGP como en la Fórmula 1 y en los torneos nacionales que se disputan este fin de semana. Hasta entonces, muchas gracias.